El primer par craneal es el olfatorio, es de tipo sensitivo y la función es el sentido del olfato. Para poder corroborar su correcto funcionamiento, se le debe pedir al paciente que identifique diversos aromas no irritantes como el café y la vainilla, de preferencia que cierre los ojos y que nos describa qué aroma percibe para corroborar si es el correcto. El segundo par craneal es el óptico, es de tipo sensitivo y su función es la agudeza visual. Para poder corroborar su correcto funcionamiento, se debe utilizar la gráfica de Snell o se le debe de pedir al paciente que por favor lea el material impreso mientras usa las gafas. Para poder hacer esto hay que tapar ya sea con el paciente con un pedazo de cartón o con su propia mano lo que es un ojo y con el otro que está libre que por favor lea la gráfica. Una vez finalizado el procedimiento se debe realizar el otro ojo. También hay que puntualizar que este par craneal lo que envía es información óptica. F, C, Z, P, F, E, L, O, P, E, D, D, E, F, F, C, T, E, C, L, E, T, D, F, D, F, C, T, F, D, F. El tercer par craneal es el oculomotor. Este es de tipo motor y la función de este mismo es de los movimientos extraoculares del ojo hacia adentro, arriba y hacia adentro, arriba y hacia afuera, abajo y hacia afuera. También es el encargado de la contracción y dilatación de la pupila, y para poder corroborar su correcto funcionamiento se tienen que valorar las 6 direcciones de la mirada. También se tiene que medir la reacción al reflejo de la luz y la acomodación. Esto se puede hacer mediante una luz, de preferencia que el paciente esté mirando a otro punto para no lastimar con la luz y se vea lo que es la reacción de la pupila. En el cuarto par craneal, este es el troclear, este es de tipo motor y la función de este mismo son los movimientos del ojo descendentes y hacia adentro. Para poder corroborar su correcto funcionamiento, se tienen que valorar las 6 direcciones de la mirada. Esto mismo se puede lograr mediante que centre la mirada y siga la que es la punta de nuestro dedo o algún objeto como un lapicero. El quinto par craneal es el trigémino. Este es de tipo sensitivo y motor. La función de este es que sea nervio sensitivo a la piel de la cara y nervio motor a los músculos de la mandíbula. Para poder corroborar su correcto funcionamiento se tiene que tocar ligeramente la córnea con un trozo pequeño de algodón y valorar el reflejo corneal. Para poder medir la sensación del dolor y tacto ligeros de la piel de la cara, se puede realizar con un pequeño trozo de algodón y que de preferencia cierre los ojos del paciente, para que al momento de que pasemos el algodón por su cara, nos describa qué sensación siente y se compruebe si es la correcta. Una manera de corroborar el correcto funcionamiento del nervio motor a los músculos de la mandíbula es que se pueden palpar las sienes mientras el paciente aprieta los dientes, u otra forma es que el paciente mueva la mandíbula y después se le coloque un poco de fuerza sobre la mandíbula y que se le pida que nuevamente la intente mover para corroborar su correcto funcionamiento. El sexto par craneal es el abducens. Este es de tipo motor y la función es el movimiento lateral del globo ocular. Para poder valorar el correcto funcionamiento, se tienen que valorar las 6 direcciones de la mirada. Esto se puede realizar haciendo que el paciente centre y siga con su mirada la punta de nuestro dedo o algún objeto como un lapicero. El séptimo par craneal es el facial. Este es de tipo sensitivo y motor. La función de este es la expresión facial y el gusto. Para poder corroborar su correcto funcionamiento, se le tiene que pedir al paciente que haga gestos
como sonreír, fruncir el ceño, inflar las mejillas, subir o bajar las cejas, y en estos mismos se tiene que buscar asimetrías. Para poder corroborar el correcto funcionamiento del gusto, se tiene que hacer al paciente que identifique el gusto salado o dulce en la parte anterior de su lengua. El octavo par craneal es el auditivo o también conocido como vestíbulo coclear. Es de tipo sensitivo y la función que tiene es de la audición. Para poder corroborar su correcto funcionamiento, se tiene que valorar la capacidad de oír palabras habladas o con un chasquido en cada oído. El noveno par craneal es el glosofaringeo. Este es de tipo sensitivo y motor. La función de este mismo es el gusto y la capacidad de deglución. Para poder corroborar su correcto funcionamiento, se le tiene que pedir al paciente que identifique el gusto amargo, dulce y salado. El amargo y dulce se va a identificar en la parte posterior de la lengua y el salado se le tiene que identificar en la parte anterior de la lengua. Entre cada sabor hay que darle un vaso con agua al paciente para que se pueda enjuagar la lengua y no intervenga con el siguiente sabor. Para poder corroborar la función correcta de la capacidad de deglución, se debe utilizar un depresor lingual para provocar el reflejo nauseoso. El décimo par es el vago. Este es de tipo sensitivo y motor. La función de este es la sensación de la faringe y movimiento de las cuerdas vocales. Para poder corroborar su correcto funcionamiento, se le debe de pedir al paciente que diga A y observar el movimiento del paladar y de la faringe, y también valorar si al hablar hay ronquera. El onceavo par es el espinal. Este es de tipo motor y su función es el movimiento de la cabeza y los hombros. Para corroborar su correcto funcionamiento, se le pide al paciente que encoja los hombros y gire la cabeza contra la resistencia pasiva. El doceavo par es el hipogloso. Este es de tipo motor y su función es la posición de la lengua. Para corroborar su correcto funcionamiento, se le debe de pedir al paciente que saque la lengua hasta la línea media y que la mueva de un lado a otro.